¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos, pero en esta ocasión tenemos casa llena. Está con nosotros Ana Lucía Altamirano. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Un gusto compartir con todos amigos y colegas aquí. Y Sergio Raúl López. Pues viajado y con muchas películas encima ya, ¿no? Sí, muy viajado, diría yo. Bastante. En exceso, diría yo. Y del otro lado está mi Pura querido envidia. Jesús Chavarría. ¿Quién te acompaña, Jesús? Ah, pues bueno, directo de la revista Empire. Aquí está una de las editoras, Anaí Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy feliz por estar rodeada, como dice Ana, de muchos amigos y colegas. Y por supuesto el buen Gerardo Gil, que además está cumpliendo años. Encantado, como cada semana, de estar acá en la Marquesina y bueno, pues para hablar de una película muy importante. Muy Feliz importante, cumpleaños, que señor. es Roma, Gracias, gracias, ¿no? hermano. Así que te Puedo vamos a ceder decir. la palabra, mi querido Gerardo Gil. plano? ¿Así Como ya de siempre lo plano? quisiste hacer, Primero nuestros empezar mayores. a hablar, además de mandarte muchos abrazos, por supuesto. Muchísimas gracias. Arráncate para hablar de esta película que va a llegar a 40 pantallas en Así la es. República Mexicana. Pues nada, yo creo que se han dicho muchísimas cosas de este filme. Me parece que tenemos que tomar en cuenta que hay algunas películas que sí resultan un parteaguas, ¿no? En cuanto a la cinematografía nacional se refiere. Yo he citado en algún momento, por ejemplo, a Una familia de tantas, de Alejandro Galindo. ¿Y por qué hablo de Una familia de tantas? Porque ha sido muy difícil para el cine mexicano, no es que no lo haya hecho, pero le ha costado trabajo hablar de la clase media mexicana con sus matices dentro de lo que este universo tan amplio es. Pocas películas lo han podido hacer con éxito. Una familia de tantas, por supuesto, es una de ellas. Y Roma aborda este crisol social tan complejo y tan importante desde la única perspectiva, desde la crisis. Y ya entre otros muchos temas que aborda, ¿no? Ya para terminar, para no aborazarme con la palabra, pues nada más únicamente recordar un texto que un crítico de cine hace algunos años, en el 2013, publicó en la revista Nexos, un crítico que además todos apreciamos y queremos mucho, que ya falleció, Gustavo García, que publicó un texto que se titulaba ¿Cómo se llama la que salía de sirvienta? Y entonces Gustavo hace un análisis en torno a este personaje dentro del cine, para ir más allá dentro de todo este cosmos económico, social, político. Va desde Emma Roldán, me acuerdo, pasa por la India María y aborda desde la clase media de los años 90 con este personaje. Así es que es una película que tiene muchísimas lecturas. Y ahora tenemos a Yalitza Aparicio en este claro. papel protagónico que además ha causado bastante controversia, Ana. Sí, bueno, ahí se ha hablado muchísimo desde el punto de tener a una persona que era no actriz. Y bueno, está obviamente esta controversia de los directores que echan mano de personas que no habían tenido una preparación profesional, y bueno, todo el trabajo que hizo Cuarón con Yalitza, ¿no? Y este enfrentamiento que tiene también con actores muy prestigiados, como es el caso de Marina de Tavira, que ahí sí me gustaría retomar un poco lo que decía Gerardo. Esta cuestión de la clase media, se le ha dado mucha importancia al personaje de Yalitza, y claro que es obviamente la base de esta película, pero también me parece que el personaje que interpreta Marina de Tavira, esta mujer de clase media, es muy valioso, es algo que no se había retomado, y es decir, ver a una mujer en crisis, no solamente en la cuestión familiar, sino en la cuestión económica, enfrentada en un mundo de mujeres, esta cuestión de la soledad y todos estos universos femeninos que están ahí, me parece un enfrentamiento muy bonito que tiene con el personaje de Yalitza Aparicio. Sí, finalmente es una película que habla justo de esos mundos femeninos y que los confronta con dos personajes completamente opuestos. Tenemos, digamos, a la patrona de la casa, ¿no? Y esta mujer, pues, que se dedica un poco a educar los hijos, ¿no? Y que las dos viven una profunda soledad, viven el abandono y, por supuesto, las carencias económicas. Mi querido Sergio Raúl. Yo antes que nada, antes de entrar a la historia como tal, quisiera ubicar un poco esta película como un continuo de los tres amigos, de los tres grandes socios mexicanos en Hollywood, de Iñárritu, Cuarón y del Toro, porque me parece que lo que están persiguiendo ahora no es necesariamente el relato cinematográfico ortodoxo o, digamos, la gran forma cinematográfica. Están buscando, sí, grandes películas con muy buena fotografía. Digo, tenemos aunque la fotografía de Roma es de Alfonso Cuarón, compartiendo créditos con los asistentes de foto,
En realidad, sí es una película que planeó junto con Emmanuel Lubezki. Y de nuevo esta fórmula Lubezki-Cuarón, como Lubezki-Iñárritu, yo encuentro que están planteando una especie de experiencia cinematográfica. Ya no le llaman ellos ni siquiera película o filme. ¿Por qué? Yo veo ahí una continuidad entre el proyecto de Carne y Arena de Iñárritu, que es una, él le dice una experiencia exactamente, que es para mí es una instalación con realidad virtual, que aborda el tema de los migrantes, ¿no? Que parte es otra preocupación social, pero que en realidad más que una narrativa te hace sentir la emoción de estar en la frontera perseguido por la policía de migración, por los helicópteros, por los perros, por las armas, y todo pasa vertiginosamente, pero después tienes una exposición de fotografía sobre los migrantes, algunos casos de migrantes, tienes zapatos, tienes mochilas, tienes cosas que han dejado los migrantes y que algunas organizaciones no gubernamentales han encontrado. Bueno, en el caso de Roma, también tenemos una exposición de Carlos Omonte, que fue el fotógrafo que hizo la exposición del Ariel de este año en las rejas de Chapultepec. Él hizo las fotografías fijas, o más bien hizo una serie fotográfica artística sobre la filmación que va a acompañar en los diferentes países en que se estrena la película, va a acompañar las proyecciones, y al mismo tiempo no estamos viendo una película en salas de cine. Toda sala de cine en la que se está proyectando Roma, por eso son pocas salas en el país, requiere no el sistema tradicional del Dolby, sino el Dolby Atmos 7.1, que implica tener una cuarta pared donde se nos rodea de sonidos. Entonces la experiencia implica viajar a esa Roma, esa colonia Roma de los años 70, tal y como la recuerda Cuarón, que no es necesariamente una reconstrucción totalmente histórica, aunque en diseño de arte de Eugenio Caballero sí lo sea, y lo que te hace es plantearte una pantalla IMAX, porque es un formato digital de 65 centímetros, la película IMAX es de 70, de 5 4K, ¿no? Que es una cosa bárbara, calidad digital muy grande, y con un sonido envolvente, por lo cual no estás yendo a ver una película, estás yendo a sentir la experiencia de qué se filmó en esa reconstrucción de las memorias del cineasta. Lo que hay que decir también es que no todas las pantallas en donde se va a poder ver esta película existe este sistema de audio, ¿no? Ya lo dijeron, por lo menos en la Cineteca Nacional no existe. Creo que solamente en la Ciudad de México, en Cine Tonalá y en Cinemanía es donde están. Que ahí más bien lo que hizo Netflix fue rentar el equipo y donarlo. Bueno, comprarlo y donarlo. Sí, no era algo que ya habían ofrecido las mismas salas, ese tipo de experiencia. Ahora, yo ahí, con respecto a lo que está diciendo Sergio Raúl, yo quisiera ligar algo que me parece bien importante. Y por qué se convierte también en un parteaguas en cuanto a formatos de exhibición, lo que está pasando con Roma. Roma es una película producida por Netflix, pero antes de que se diera este fenómeno, ya yo me acuerdo que lo había comentado alguna vez, Disney tenía la intención, por ejemplo, de empezar a estrenar sus películas de manera simultánea en todas las plataformas, es decir, estrenar la película en cines, estrenarla también en una plataforma streaming y que también estuviera disponible para descarga digital y para comprarla en Blu-ray disc y DVD. De esta manera estaba atacando a distintos públicos, ¿no? De alguna manera, el que no va al cine no lo vas a convencer de ir, él la va a seguir viendo en su casa, pero tú ya le das la posibilidad de que pueda acceder a ella de manera legal y completamente y con todos la calidad posible. Pero aparte, el que va al cine sale muchas veces teniendo muchas ganas de volver a verla. Entonces está dispuesto a pagar por tenerla disponible en streaming algunos días, o los que ya son muy clavados y quieren tenerla en sus manos, también comprarla. Era una forma de abarcar. Aquí creo que sin quererlo un poco, no creo que lo tuvieran planeado, pero con este afán que tenía Netflix de acceder a las grandes ceremonias y premiaciones, porque obviamente ellos lo que pretendían a la hora de que fueran considerados en Cannes, etcétera, era que de pronto su película tuviera este eslogan que dijera seleccionada en Cannes o ganadora de un premio Oscar, pues tuvieron que entrarle a las reglas y proyectarla en cines. Entonces de alguna manera se le están adelantando un poquito a Disney, y entonces Roma está convirtiéndose en un parteaguas porque va a salir casi de manera simultánea tanto en salas, en gran pantalla, sea en la experiencia que sea, dependiendo
dependiendo qué sala les toque, y al mismo tiempo también en la plataforma streaming, ¿no? Lo cual es algo sumamente importante y que creo que el cine mexicano tendría que atender, no puede ignorarlo ni las exhibidoras, ni las distribuidoras, y obviamente la producción fílmica nacional, las posibilidades que te ofrece esta forma de llevar las películas al público. Y había sucedido con una película mucho más chiquita que era Las Elegidas de David Pablos, así salió, ya estaba en salas y también estaba en Netflix, y así ha pasado con otras como Cría Puercos, que está en otra plataforma ya y que también está simultáneamente en las pantallas. Ha causado revuelo justamente esa controversia de si llega a las pantallas, si no llega, dónde la veo, no sé qué. Sí, pero justo como dice Sergio Raúl, es la experiencia. O sea, irónicamente, aunque es una producción de Netflix, la forma ideal para verla, creo que nosotros, los que ya tuvimos la fortuna de poder apreciarla en salas, como se debe con el sonido Dolby Atmos 7.1 y demás, sí es toda una experiencia que creo que vale la pena incluso hasta formarse media hora para poder comprar el boleto. Media hora, ojalá, 2 horas. O 2 horas. Sí, lo que te digo, es un poco irónico y como dice Gerardo, también es como parte del parteaguas de por qué esta película va a trascender en la cinematografía mexicana, ¿no? Sí, lo que también hay que mencionar y es que pues, Roma es todo lo que dicen, ¿no? Es decir, a mí me parece que es una historia muy chiquita, ¿no? Con mucho cine, ¿no? Porque la anécdota me parece que no es, la podrían encontrar en menos tiempo, ¿no? Pero alrededor de todo eso está justamente lo que ya decía Sergio Raúl, Eugenio Caballero, el mismo Alfonso Cuarón, ¿no? Y todos los Lubezki equipos asesorando. Lubezki asesorando. No sé qué piensen ustedes acerca de las posibilidades de esta película frente a otras que ya hemos visto a lo largo de este año y que se ha dicho mucho de Roma que es la película del año. Es que hay que tomar en cuenta que hay hay un equilibrio entre lo que está proponiendo. Yo creo que es una película que tiene tintes de virtuosismo en cuanto a forma, pero que va a trascender por su fondo, que es lo que sugiere en realidad, ¿no? Estamos viendo una película en donde Cuarón logra conjugar a la perfección su habilidad técnica, apoyado por toda esta serie de artistas, a favor de lo que él pretendía o de la forma con que él pretendía recordar lo que es su historia en la colonia Roma. O sea, estamos hablando de una película que tiene, es impecable la cuestión técnica, pero que al mismo tiempo es sumamente personal. Y creo que es ahí donde puede encontrar sus mejores momentos. Sabemos que de pronto se regodea con un par de escenas, pero en realidad es una, y quizás, y sin venderles nada, hay veces que nos plantea un final que no termina de llegar, tarda en llegar, son pequeños detalles, pero de pronto si te encuentras una película en donde tenemos cámara fija, con unos paneos apenas perceptibles, que nos está tratando de mostrar la intimidad de una familia desde ángulos prácticamente imposibles y rebuscados, y de pronto te lo contrasta con secuencias de seguimiento, en donde los fondos son tremendamente elaborados, que pareciera que casi es una reproducción antropológica, pues estamos hablando de que está reconstruyendo un universo que por otro lado plantea una reflexión importante con respecto a la soledad y al paso de la existencia, que es sumamente violento. Es lo que creo que tiene la película, sí, más allá de la anécdota básica, ¿no? Sí, pues nada más comentar 2 cosas. Lo primero es que con Roma estamos viendo un asunto muy interesante que tiene que ver que es cine porque sobre todo es imagen. Y aquí me estoy refiriendo a lo que dice sonido, claro, pero también me estoy haciendo referencia a lo que le llegó a decir Hitchcock a Truffaut. Es decir, vamos a contar una historia a través de imágenes poderosas. Y lo segundo que también me parece muy interesante ya con relación a la historia, tiene que ver con algo que he citado aquí en el programa, que es la microhistoria o la pequeña historia. Es decir, no nada más es este análisis social de una familia de clase media, sino es un crisol muchísimo más amplio en torno a México y a sus crisis. Pero vamos a contarlo en torno a lo que está sucediendo con una familia. Y eso hace referencia a esa microhistoria. Y regresándome un poco a esta cuestión de la imagen, por supuesto está el sonido presente, pero regresando a la cuestión de la imagen, hago referencia también a cómo es importante la estética para contar una historia. Porque esa cuestión estética, esa dirección de arte, ese cine de las Américas, con ese Café de las Américas, no sé si alguien se acordará de ese Café de las Américas, forma parte de la experiencia que va a conmover al espectador. Entonces, es todo un crisol visual al que le está apostando Alfonso Cuarón desde la perspectiva del cine, sí artístico, pero también del relato del entretenimiento, tal cual como lo plantea Hitchcock con Truffaut. A mí sí me gustaría también
pues retomar algo que me quedé pensando mucho cuando vi la película, que justo la vi en la colonia Roma también. Claro. ¿no? Pero A unas calles de Tepec. a unas Sí, calles de donde Monterrey. estuvo filmada. Era el cine sí. ideal. Que bueno, yo realmente pensaba, esta película me recordó algo que yo no viví, ¿no? Yo no viví en la década de los 70s y lo retomo, ¿por qué? Porque lo recordaba en el sentido de las historias que me contaron mis abuelas, las historias que me contaron mis papás, mis tíos, ¿no? De todo lo que se vivía y de lo que yo alcancé todavía a ver en las décadas de los 80 o 90 que ya estuve, que todavía estaba, ¿no? Esta ciudad borrada todavía de edificios con un horizonte, ¿no? Hablando de esta cuestión estética que me parece muy importante lo que logra ahí los coches, ¿no? Sí, sí, Todo el trabajo que hizo Eugenio Caballero, que bueno, ya sabemos que tiene un historial muy grande, un Oscar, etcétera, ¿no? Pero sí me parece muy importante esta parte nostálgica que le puede llegar a muchas personas. No creo que le llegue, por ejemplo, a las nuevas generaciones, en el sentido de la generación a lo mejor Z, que pues ya son generaciones que no vieron eso, que no tuvieron los mismos recuerdos, esos recuerdos que nos contaron, no que en realidad los hayamos vivido. Entonces eso me parece importante por un lado. Y por el otro, sí, además de la experiencia, que sí, lo entiendo claramente, es una experiencia completa, pero también el contenido me parece muy importante, ¿no? O sea, el contenido de esta parte feminista, de este entendimiento de por qué, cómo vivían las mujeres, que es algo que sigue pasando, que es lo universal, que sí puede llegar a captar muchísimo público, muchísimo mayor entendimiento cuando estamos hablando de una entrega de Oscar, de una entrega de Goya, ahí cuando se enfrentarán con otras películas que, bueno, pues todavía no sabemos cuáles son exactamente, ¿no? Ya casi tenemos que irnos, pero Hay una última reflexión rapidísimo, Sergio. Yo quería decir dos cosas. Primero, sobre la falsa nostalgia que estamos viviendo en Hollywood. Hombres de Negro, Transformers y muchísimos títulos más, ¿no? Suicide Blonde, nos muestran un pasado que no vivimos, pero que nadie más vivió, pero que está adaptado a las nuevas generaciones. Roma, al revés, está planteando cómo ese pasado se puede reconstruir de una manera tan perfecta que hasta queda un poco acartonado, es decir, los vasos, los garrafones, todo está como sobreabundante, ¿no? Entonces es un exceso. Y yo quisiera decir algo respecto a los dos personajes. Son dos historias de dos mujeres abandonadas, en efecto, pero que en torno a las cuales hay una familia, desde el abuelo, el marido, el amante, los esposos, que de pronto pareciera que no existen más que como meras marionetas o meros maniquís junto a estos dos dramas. Y en medio de una crisis política que venía del 68, justamente cumplimos 50 años de la matanza del 2 de octubre, el 71 tuvo otra matanza, la matanza del Jueves de Corpus, de los halcones. Uno de los protagonistas es un halcón, pero sin embargo no hay este rubro político en la familia. No hay discusiones políticas de nada, solo hay esta escena, pero a mí me parece que la película me quedó muy corta en eso. Porque creo que es una referencia, ¿no? Nada más. Sí, Ahí está. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Lucía, Sergio Raúl. Gracias. ¿No? Gracias. Gerardo. Y Anaid, ¿no? Yo gracias. soy Julio López. Nos faltó muchísimo tiempo para seguir hablando de Roma, de esta película que la verdad es que va a dar mucho de qué hablar. Nosotros ya contribuimos con nuestra parte. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Marquesina 22. Tenemos algo más. Tenemos un pastelito para nuestro querido Gerardo Gil, que cumple años el día de hoy. Muchísimas felicidades, mi Gerardo Gil. Te queremos, Muchas gracias. te apreciamos, te deseamos que tengas una larga vida y muchos éxitos, mi querido Gerardo Gil. Muchas gracias. Nos vamos, no sin antes de que Gerardo Gil le dé una mordida a su pastel. Ándale. Pues ahí lo tienen. Nos vemos hasta la Vivan la próxima. experiencia del pastel también.